siervos fieles. Vamos a ver la segunda parte del capítulo 3, nos toca de Timoteo, de 2 Timoteo, ¿sí? Y terminar con lo que habíamos empezado la semana pasada, ¿sí? Pero antes de eso vamos a hablar un poquito sobre la memoria. La memoria es la facultad del cerebro para retener y recordar eventos del pasado, sean sensaciones, sean impresiones, sean sentimientos o ideas concretas. En la memoria almacenamos nuestro aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿sí? Así como aquellos conocimientos que consideramos que son buenos, que son importantes, que son útiles. ¿Sí? La memoria es un instrumento en la mano de Dios para instruirnos, y de esto vamos a hablar hoy también. Ya sean cosas negativas o sean cosas positivas, las experiencias que nos pasaron en nuestra vida deben hacernos más sabios, ¿sí? Y en este pasaje Pablo recuerda a Timoteo 2 eventos de su vida anterior que al pasar los años habían influido en su existencia, en lo que Timoteo era en esa actualidad y de lo que Timoteo iba a ser en su futuro. En primer lugar debemos debemos contemplar el ejemplo de Pablo, ¿sí? Y esto es lo que Pablo le quería remarcar. No solo las actitudes positivas, ¿sí?, que son buen ejemplo, sino también todo lo que trae negativamente ser un siervo fiel. Y Timoteo debía recordar los sufrimientos de Pablo, esos sufrimientos que había tenido en su primer viaje misionero, porque es probable que Timoteo conociera a Pablo cuando visitó la ciudad de Listra. Y esto es en Hechos 14, cuando Pablo va por primera vez a Listra. Fue muy bien recibido Pablo cuando llegó a Listra, pero llegaron judíos de Antioquía, llegaron otros judíos de Iconio, y empezaron a influenciar a la gente, influenciar a unos, influenciar a otros, para que vayan en contra de lo que Pablo predicaba. Es así que en Listra apedrearon a Pablo y lo dejaron casi muerto a las afueras de la ciudad. Sin embargo, sobrevivió Pablo y siguió su viaje, se fue a Derbe y después volvió a Listra, ¿sí? ¿Y qué hizo cuando volvió a Listra? Bueno, animó a los hermanos a que sigan firmes en la fe. Y esto lo vemos en este pasaje, miren. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Probablemente Timoteo estaba entre ese grupo de personas nuevas en la fe y Pablo apela a los recuerdos, a la memoria de las experiencias vividas, experiencias muchas veces no muy gratas en la vida de Pablo. Pero también recordó a Timoteo acerca de la influencia que había recibido de su madre Eunice y de su abuela Loida, ¿sí?, quienes habían enseñado las Escrituras de lo que tenían del Antiguo Testamento, ¿sí?, desde que era muy pequeño, desde que era muy chico. Y ya lo estudiamos en 2 Timoteo 1:5, que dice este versículo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo intenta tocar el corazón de Timoteo con la intención principal de que Timoteo persevere en la fe, se fortalezca en la fe y pueda renovar con empuje a realizar la tarea. Todo esto fundamentado en recuerdos, en la memoria, ¿sí?, apelando a lo que Timoteo ya sabía y que en algún momento de la vida había aprendido o había visto con sus ojos. El jueves pasado estuvimos acabando de analizar lo que Pablo pintaba la vida y actividades de algunos que profesaban ser cristianos y que hacían la vida de iglesia muy difícil y hacían la vida de iglesia muy peligrosa, ¿sí?
Bueno, el fin de Pablo era advertir, era orientar, era motivar a Timoteo para que buscara lo contrario, ¿sí? Y Pablo no tenía la intención con esto que vamos a ver hoy o con lo que vimos el jueves pasado de asustar a Timoteo, sino advertirle que debía estar alerta de los falsos y de los engañadores. Timoteo había persistido en los principios que perduran, en esos principios que trascienden la vida. Y en primer lugar, Timoteo persistía en el ejemplo que había tomado de Pablo. En segundo lugar, Timoteo persistía en las Escrituras, en la palabra de Dios. Vamos a la porción que tenemos para estudiar hoy, que es esa que está ahí en pantalla, 2 Timoteo 3, versículo 10 al versículo 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecución, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha liberado el Señor. Y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Los siervos falsos que Pablo describe en los versículos anteriores se fundamentaban en un corazón egocéntrico. Se amaban a sí mismos y no amaban a Dios. En contraste, Pablo marca en este comienzo, en este versículo 10, empieza el versículo diciendo, pero tú. Pero tú. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, Timoteo era distinto, ¿sí? Se diferenciaba, no era como los falsos engañadores, sino que Timoteo había seguido el ejemplo. Timoteo persistía en el ejemplo que le había dejado Pablo. El seguir el ejemplo de otros y ser modelo para los demás es uno de los medios que Dios usa para edificar a su pueblo. Todos los cristianos estamos en el proceso de ser transformados a la imagen de Jesucristo. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Debemos imitarlo para que otras personas sigan nuestro ejemplo. Pablo mismo escribió en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Tesalonicenses 1:6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ejemplo. Debemos recordar dos elementos fundamentales de esta enseñanza. No se puede imitar algo que no se conoce. Es imposible imitar algo que no lo estás viendo o que no lo viste o que no lo contemplaste. Y en segundo lugar, el creyente no puede imitar a Dios, exhibir a Dios y ser modelo para otros por sus propios esfuerzos, ¿sí? Aunque lo desee de todo corazón, el Espíritu Santo es el que capacita y posibilita esta transformación.
Y en este contraste que plantea Pablo entre los falsos siervos y los siervos fieles, Pablo le marca a Timoteo que es un buen imitador de ejemplo, ¿sí? Imitando todo, las cosas buenas como recibiendo con gozo las cosas feas que vienen como consecuencia de tener una vida fiel a Dios. Entre las cosas que Pablo destaca de Timoteo, de este Timoteo fiel, y como siervo fiel destaca 3 deberes que caracterizan al siervo de Dios. Si tienen ahí, síganlo en la Biblia. El primero, doctrina. Esto nos habla de enseñanzas, y la palabra doctrina no debe hacernos pensar solamente en conceptos teológicos de mucha dificultad, difíciles de entender, en donde grandes pensadores se paran delante de un púlpito y debaten y generan luz sobre esos pasajes difíciles de entender. No, no es eso. El concepto es mucho más sencillo y puede traducirse como enseñanzas. Pablo se refiere a las enseñanzas más básicas y que son necesarias para todo creyente, ¿sí? Por ejemplo, es el conocimiento acerca del mundo, acerca del pecado, acerca de Dios Padre, acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, sobre temas de la salvación, sobre la vida cristiana, la iglesia, lo elemental para tener una fe firme. Timoteo seguía las enseñanzas que pudo aprender de Pablo copiando su ejemplo. Pero para esto tuvo que aprender primero que no se puede copiar algo que no se conoce, algo que no se escucha, algo que no se ve. Timoteo aprendió las enseñanzas y las seguía. Tenía el conocimiento y lo aplicaba. Timoteo no solo seguía las enseñanzas de Pablo, de doctrina, ¿sí?, como es el primero que se nos marca ahí, sino que Pablo remarca y destaca 9 puntos si ustedes lo tienen ahí en la Biblia, que los van a encontrar entre el versículo 10 y el versículo 11. Las vamos a ir repasando igual. Los demás, hablaba de las enseñanzas, los demás puntos tienen que ver con el comportamiento de un siervo fiel, de las relaciones interpersonales de un siervo fiel, del compromiso y de los sufrimientos del apóstol. Segunda característica que Timoteo copió de Pablo, la conducta. Y esto nos habla de tener una buena manera de vivir. Timoteo seguía la misma conducta de Pablo, su misma forma de vivir, tenía el mismo patrón de vida que Pablo, teniendo una vida consecuente con las enseñanzas aprendidas. Tercero, propósito, ¿sí? El tercer deber es el de propósito. ¿Y qué nos habla esto de propósito? Bueno, tener una buena disposición de las prioridades. El propósito del siervo de Dios es el motor, es la fuerza impulsora interior que lleva al cristiano a hacer lo que tiene que hacer dentro de los deseos de Dios. Y el propósito llevaba a Pablo a llevar el mensaje, a enseñar, a marcar el camino a otros cristianos. Y este mismo deber tenía Timoteo. El único gran motivo de su vida era el de cumplir el propósito de su llamado divino para la gloria de Dios. 3 deberes tenía: seguir la doctrina, seguir la conducta y seguir el propósito. Son 3 deberes del verdadero siervo fiel de Dios. Pero no queda ahí, dijimos que había 9. También Pablo destaca de Timoteo 4 virtudes personales. Y vamos con las virtudes. La primera que aparece ahí, fe. Timoteo era una persona de fe. Y esta palabra, fe, se traduciría mejor en este contexto como fidelidad. El apóstol no se está refiriendo a la fe salvadora, ¿sí?, sino que un buen siervo de Dios es fiel
y confiable. ¿Sí? La idea es la de vivir fiel a lo que se cree y fiel a lo que se profesa. La segunda virtud, longanimidad. Puse ahí, soporta a cualquiera. De esto nos habla. Este término es como una paciencia, pero una paciencia recargada, ¿sí? Una superpaciencia, porque incluye también la idea adicional de ser inquebrantable. Y no solo eso, sino que también incluye la idea de soportar el sufrimiento. O sea, esta paciencia recargada, paciencia 2.0, está hablando de paciencia con las personas, aun cuando no haya provocado a nosotros de alguna forma. Es paciencia hacia las personas. Y el siervo de Dios es persistente, nunca se rinde ni se da por vencido, sin importar el costo. Tercer virtud que Pablo remarca de Timoteo, el amor. Y el amor también describe la cualidad que tendría que dominar en las relaciones interpersonales. El amor ágape trata a los demás con compromiso, con fidelidad, con afecto, con sacrificio, aun cuando no sea correspondido. Dice Juan 13:34, no lo busquen, se lo leo de la mejor forma que me salga. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Tercer virtud, amor. Cuarta virtud, paciencia. Y esto nos habla de soportar cualquier circunstancia. Y en el contexto la idea es más de perseverancia aplicada a las circunstancias difíciles que una persona esté atravesando. Longanimidad nos habla acerca de las personas difíciles, como vimos antes. Bueno, paciencia, en cambio, nos habla de circunstancias difíciles, ¿sí? Permanecer, soportar. También se puede traducir esta palabra que se traduce acá como paciencia. Dice 2 Corintios 6:4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Pablo remarca de Timoteo no solo 4 deberes ministeriales bien llevados a cabo, sino que marca 4 virtudes personales que tenía Timoteo de un siervo de Dios: fe, longanimidad, amor y paciencia. Todas características que Timoteo pudo copiar de Pablo y del ejemplo que vio en Pablo. Pero un siervo de Dios debe ser fiel en las buenas como en las malas. Y si alguien que tuvo mucha experiencia en las malas, en circunstancias malas, bueno, ese es Pablo, ¿sí? Seguramente seguir el ejemplo pasa a ser mucho más dificultoso cuando las circunstancias son adversas, cuando son difíciles. Bueno, por eso Pablo advierte que un buen siervo de Dios se expone a circunstancias difíciles y que le van a llegar en algún momento de la vida y que las va a tener que atravesar en fidelidad. Y esto es lo que apunta Pablo a Timoteo. Y la persecución fue una constante en la vida de Pablo, pero la fidelidad a Dios también fue una constante en la vida de Pablo, a pesar de que tuvo que atravesar muchos momentos difíciles, en las buenas y en las malas. Y fíjense, en el versículo 12 aclara que el padecimiento es normal en la vida del creyente. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, esto también, aunque suene extraño, fue una promesa de Jesús, ¿sí? Las promesas no siempre son cosas buenas, también son este tipo de cosas. Fíjense en
lo que dice en este pasaje, Juan 15, 18, 21. Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os hará por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Esto es una promesa de Jesús. Así como lo persiguieron a él, si vos sos fiel en el servicio, si vos sos un siervo fiel, en algún momento de tu vida te va a llegar la persecución. Veremos qué es persecución. John MacArthur escribió esto: el creyente fiel debe esperar persecución y sufrimiento por la causa de Cristo. No todo creyente fiel sufrirá difamación, prisiones, torturas o martirios por su fe. Ni siquiera Pablo enfrentó ultrajes absolutos, ¿sí? Pero todos los creyentes fieles deberán esperar oposición. Oposición del mundo, y darse cuenta de que cuando la oposición se hace suficientemente severa, sufrirán por su fe, tal como Pablo y como Timoteo. No siempre se experimentará padecimientos físicos, y esto tampoco es una premisa para ir a buscar sufrimiento. No es sufrir por sufrir, sino que puede ser otro tipo de sufrimiento. ¿Sí? Pablo se enfrentó a las persecuciones. Bueno, las circunstancias adversas pueden ser de muchas formas para nosotros, pero siempre teniendo presente que Dios libró a Pablo de toda adversidad. ¿Por qué? Por mantenerse fiel, por mantenerse firme. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. En primer lugar, Timoteo persistía en el ejemplo. El versículo 14, en este contraste que presenta Pablo, están los engañadores y los falsos que se alejaban de las Escrituras, y por otro lado, un siervo de Dios, ¿sí? Que permanece firme sin moverse de lo que había aprendido, y este es el caso de Timoteo. Pablo vuelve a apelar a la memoria, ¿sí? Recordar las enseñanzas de las Escrituras. Las convicciones fuertes solo pueden estar basadas en fundamento sólido. No se puede construir nunca nada sólido sobre un fundamento que sea inestable. Bueno, el fundamento de la vida del siervo de Dios está también en las Escrituras. Si nos encontramos de nuevo con esta palabra que dice persiste, ¿sí? Pablo le está diciendo a Timoteo, persiste. Y esto nos habla de una orden, ¿sí? No nos habla de una sugerencia. Es una orden. Conocer y recordar a las personas fieles de quienes él había aprendido esas verdades era en sí mismo una fuente de gran fortaleza y de aliento para su vida, ¿sí? Y nos lleva a ver que para aprender bien de otras personas las convicciones espirituales, no solamente es necesario escucharlas, sino es necesario verlas en acción, ¿sí? Y nosotros, como siervos de Dios, tenemos que mostrarle a otros que nos rodean esa acción. No solo persistía en el ejemplo, sino que vimos que persistía en las Escrituras, Timoteo. Bueno, los padres judíos, ¿sí?, tenían la responsabilidad sagrada de instruir a sus hijos en las Escrituras a partir de los 5 años de edad, ¿sí? Y este había sido el caso de Timoteo, ¿sí? Y en la actualidad los padres cristianos tienen que tener esta misma responsabilidad, este mismo deber de fundamentar
por medio de la palabra de Dios la vida de sus hijos, ¿sí? Ponerle un buen fundamento. ¿Por qué? Bueno, por las mismas razones que Pablo le dijo a Timoteo. En primer lugar, las Escrituras hacen sabio para salvación. Dos clases de personas nos encontramos en esta porción, los insensatos como los engañadores. Los insensatos y engañadores, perdón. Estos son los falsos siervos, ¿sí? Y está el otro grupo de personas que son los sabios. Bueno, la Escritura nos hace sabios para salvación. No solo nos da conocimiento, porque el simple hecho de tener conocimiento de la Biblia no es suficiente para salvar al hombre, ¿sí? El hombre es salvo cuando confía en Jesucristo y no en sus propios méritos. Gracias, Saúl. La palabra de Dios contiene el Evangelio, ¿sí? Y es la semilla que el mismo Señor dijo que se siembra en el corazón, ¿sí?, del hombre. Y a través de la fe la semilla brota y produce vida. Y así como vemos en la parábola en Lucas 8, bueno, la semilla es la palabra de Dios y sin semilla no puede haber vida. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Timoteo tuvo el privilegio de escuchar la palabra de la manera más natural que un ser humano puede recibir la palabra, y es por medio de la familia, ¿sí? La palabra de Dios es la que puede transformar al hombre, ¿sí? Y si el padre es responsable, si la madre es responsable, lo primero que le presenta a su hijo, cuando ni bien tiene conocimiento y empieza a aprender, es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la semilla que puede provocar vida. Primera Pedro 1, 23 y 25 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Escritura hace sabio para salvación. No solo eso, sino que también Pablo le dice en el versículo 16 a Timoteo que la Escritura es inspirada por Dios. La Escritura es importante porque es la palabra de Dios. No tiene valor en sí misma, sino que tiene valor a raíz de quien la inspiró. Tiene valor a partir de que es la palabra de Dios. Deja de ser un libro más a raíz de que es inspirada por Dios y es la palabra de Dios. Y la palabra de los hombres nunca podrá transformar el interior de la persona. Bueno, la palabra de Dios sí. Fíjense lo que dice Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Toda la Escritura es la palabra infalible de Dios. ¿Qué es infalible? Bueno, que no puede errar, ¿sí? Que es segura, que es cierta. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, dice 1 Tesalonicenses 2:13. Pero volvamos a Timoteo. Pablo plantea acá en Timoteo, en el pasaje que estamos viendo, que toda Escritura es inspirada por Dios. Y inspirada significa exhalada por Dios, respirada por Dios. Y toda la Escritura tiene su origen en Dios, como si fuera el propio aliento de Dios.
y por eso tiene poder, ¿sí? ¿Por qué? Pensemos esto, con su palabra, solamente con su palabra, Dios creó el universo. Por su palabra, Dios obra en nosotros para salvarnos como para perfeccionarnos en nuestra vida. Pablo marca la utilidad de las Escrituras en este proceso de perfeccionamiento o en este proceso de santificación. Y la palabra de Dios nos prepara para toda buena obra. Y un buen siervo de Dios, como Timoteo, no tiene que perder nunca de vista esto. La Escritura nos prepara para toda buena obra. Las Escrituras tienen un propósito y Dios las dio con un propósito. Y Pablo marca que las Escrituras tienen 4 funciones fundamentales. La primera, enseñar. Y ya vimos que es una responsabilidad de Timoteo, que era una responsabilidad de Timoteo transmitir las sanas palabras. Si en 2 Timoteo 2:15, que también lo estudiamos, dice: procura con diligencia presentarte de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en el ejemplo recibido de Pablo y en sus enseñanzas y en las Escrituras, Timoteo tenía todo para transmitir la enseñanza correcta a otros. Ahora tenía que saberla, ¿sí? Tenía que estudiarla para poder enseñar. Otra función que tiene la Escritura, la palabra de Dios, es redarguir. Y esto significa que reprocha o que trae a convicción de pecado. Y el término es amplio y se refiere a reprender cualquier error en las enseñanzas o en conducta de una persona para que la persona reconozca su culpa y pueda cambiar. Las Escrituras, ¿qué hacen? Las Escrituras nos confrontan, dejan al descubierto nuestros errores, los hacen visibles nuestros errores, para poder tomar una decisión después y después cada individuo es responsable de tomar medidas para cambiar o para no cambiar. Santiago 1, 22 y 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La palabra de Dios expone todo para que nosotros podamos corregirlo. Nos reprocha para que nosotros podamos corregirlo. Y esto nos lleva al tercer punto, que la palabra de Dios corrige, ¿sí? Endereza. La palabra de Dios nos permite hacer lo recto. La palabra de Dios, como tuvo poder para crear todo el universo, también tiene poder para corregir todo, ¿sí? La palabra de Dios tiene el poder de transformar y depende de la voluntad de dejarse corregir y de dejarse enderezar. Y de la voluntad nos habla un texto que ya hemos leído este año, por lo menos a la mañana, los domingos, como 100 veces, que es Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Último punto, la palabra de Dios no solo nos enseña, no solo nos redarguye, no solo nos corrige, sino que nos instruye en justicia. La última expresión es instruir en justicia. Y esto significa
encauzar en el camino correcto. No solo hay que enderezar, sino hay que enderezar en el camino correcto, ¿sí? Y así es como hacen, como el ejemplo que veíamos antes, los padres con sus hijos, ¿sí? Que los llevan por el camino correcto mediante la educación, el consejo, la disciplina, ¿sí? La palabra de Dios guía al creyente hacia el camino correcto. Entonces vimos enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Todas estas funciones que tiene la palabra de Dios son con un fin. ¿Cuál es el fin? El pasaje nos dice cuál es el fin. A fin, justamente dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfecto, ¿qué significa? Significa ser capaz y ser completo. Y la palabra de Dios nos hace eso, ser capaces y ser completos. Y estas funciones de la Biblia hacen todo lo que el cristiano necesita para servir en el ministerio que Dios asignó a cada uno de nosotros. Como dice ahí la última frase, la palabra es útil para que el cristiano pueda ser útil. ¿Sí? La palabra es útil para que el cristiano pueda ser útil.